Me negué a seguir ayudando a mi suegra con la renta porque estaba de licencia de maternidad, así que manipuló a mi esposo haciéndole creer que no era el padre de nuestro bebé, mostrándole pruebas. Y logró que me echara de la casa. Conocí a mi esposo Rob, de 30 años, hace 6 años a través de su madre, Sarah, de 52 años, quien trabajaba en el mismo banco que yo. Sarah estaba pasando por un divorcio en ese momento y al principio parecía agradable. Seguía invitándome a cenas familiares y finalmente me presentó a Rob. Nos casamos después de salir durante un año. Cuando recién nos casamos, Sarah perdió su trabajo en el banco debido a una reducción de personal. Ya no podía pagar su alquiler y nos preguntó si podíamos ayudarla. Yo trabajaba como analista financiera y ganaba bien, y Rob trabajaba en informática, así que acordamos ayudarla hasta que encontrara otro trabajo. Sarah nunca buscó trabajo seriamente. Solicitaba quizás 1 o 2 trabajos al mes y siempre tenía excusas de por qué no eran adecuados para ella. Rob tiene una hermana menor, Amy, de 25 años, a quien Sarah claramente favorecía. Cuando Rob compró su primer coche, Sarah lo convenció de que lo vendiera y le diera el dinero a Amy para su matrícula universitaria. Cuando Rob obtuvo un ascenso, Sarah le dijo que ayudara a Amy con su alquiler en lugar de ahorrar para nuestro futuro. Rob siempre cedía porque Sarah lo hacía sentir culpable al mencionar cómo los había criado sola después de que su padre, Kevin, de 54 años, los dejara. Más tarde descubrí por Kevin que Sarah en realidad lo había obligado a irse creando problemas entre él y los niños. Les decía a Rob y a Amy que su padre no quería verlos cuando Kevin en realidad estaba tratando de organizar visitas. Incluso se mudó de casa sin decirle a Kevin la nueva dirección. Las cosas fueron manejables hasta el año pasado, cuando quedé embarazada. Mi embarazo fue muy difícil desde el principio. Tuve náuseas matutinas severas y complicaciones que requirieron múltiples hospitalizaciones. Mi médico me aconsejó reposo en cama y tuve que tomar una licencia de maternidad anticipada 3 meses antes de mi fecha de parto. Esto significó que nuestros ingresos familiares se redujeron a la mitad. Hablé con Rob sobre nuestras finanzas. Necesitábamos ahorrar dinero para las facturas del hospital y los artículos para el bebé. Sugerí que dejáramos de ayudar temporalmente a Sarah con el alquiler, ya que ella había ahorrado suficiente dinero para mantenerse sola. Lo sabía porque la había ayudado con sus impuestos. Rob estuvo de acuerdo, aunque no estaba contento con eso. Cuando Rob se lo dijo a Sarah, ella inmediatamente me llamó. Dijo que estaba tratando de controlar el dinero de Rob y que había cambiado después de quedar embarazada. Mencionó cómo le había presentado a Rob a la hija de su amiga, Cla, de 27 años, hace años, y cómo Rob debería haberse casado con ella en lugar de conmigo. Sarah siguió mencionando que los padres de Cla eran ricos y podrían haberle dado a Rob una vida mejor. Esta no era la primera vez que Sarah mencionaba a Cla. Incluso durante la planificación de nuestra boda, Sarah le había mostrado a Rob fotos de la costosa boda de Cla y había hecho comentarios sobre lo mejor que era. Incluso invitó a Claire a nuestra boda sin preguntarnos y la sentó en la mesa familiar. Rob inicialmente me defendió cuando Sarah se quejó, pero ella lo desgastó. Lo llamaba llorando tarde por la noche diciendo que se quedaría sin hogar. Les dijo a los familiares que yo estaba comprando artículos caros para el bebé mientras la dejaba morir de hambre. En realidad, estaba comprando todo de segunda mano y en tiendas de descuento para ahorrar dinero. Sarah comenzó a visitar nuestra casa con más frecuencia cuando yo estaba en casa descansando. Hacía comentarios sobre lo perezosa que era y que estaba usando mi embarazo como excusa para no trabajar. Limpiaba nuestra casa sin que se lo pidieran y luego le decía a Rob que yo no estaba cuidando su casa. Incluso comenzó a cocinar y traer comida diciendo que yo no estaba alimentando a Rob adecuadamente. Cuando tenía 8 meses de embarazo, Sarah vino a nuestra casa con una carpeta. Dentro había fotos mías almorzando con mi colega Mark, de 31 años, del trabajo. Estas fotos eran de un almuerzo de equipo que tuvimos hace 6 meses. También había capturas de pantalla de lo que parecían mensajes entre Mark y yo hablando de reunirnos en secreto y esperando que el bebé fuera suyo. Estaba confundida porque nunca había enviado esos mensajes. El almuerzo fue un evento de equipo con otras 6 personas para discutir un próximo proyecto. Mark estaba felizmente casado y tenía 3 hijos, y nunca habíamos sido más que colegas profesionales. Pero Sarah lo había planeado bien. Había tomado las fotos fuera de contexto y había usado alguna aplicación para crear mensajes falsos. Convenció a Rob de que yo lo había estado engañando y que el bebé no era suyo. Rob, que había estado escuchando los comentarios negativos de su madre sobre mí durante meses, le creyó sin siquiera preguntarme al respecto.
Rob me dijo que me fuera de nuestra casa inmediatamente. Intenté explicarle lo del almuerzo de equipo y me ofrecía mostrarle mis mensajes reales con Mark, pero él no quiso escuchar. Dijo que su madre nunca le mentiría sobre algo tan serio. Llamé a Mark para explicárselo a Rob, pero Rob dijo que Mark obviamente me encubriría. Tuve que empacar algo de ropa y mudarme con mi hermana Jen, de 32 años. Estaba a punto de dar a luz en cualquier momento y de repente no tenía hogar ni esposo. Intenté comunicarme con Amy con la esperanza de que me ayudara a hablar con Rob, pero ella se puso del lado de su madre. Dijo que siempre había pensado que yo no era la mujer adecuada para Rob. El padre de Rob, Kevin, intentó hablar con él. Kevin le contó a Rob cómo Sarah lo había manipulado años atrás, pero Rob dijo que Kevin solo estaba resentido por su divorcio. Sarah ya había convencido a Rob de que su padre era un mentiroso que los había abandonado. Di a luz a nuestra hija Emma 3 semanas después de que me echaran. Mi hermana le avisó a Rob cuando me puse de parto, pero él no vino al hospital. Sarah les dijo a todos que yo no quería que Rob estuviera allí, lo cual no era cierto. Yo misma le puse el nombre a Emma y puse el nombre de Rob en el certificado de nacimiento porque sabía la verdad, él era su padre. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde que nació Emma y la situación ha empeorado. Rob envió los papeles del divorcio a través de su abogado la semana pasada. Todavía cree las mentiras de Sarah sobre que Emma no es su hija. No ha intentado ver a Emma ni una sola vez. Descubrí que Sarah ha estado diciéndole a la gente que yo me niego a dejar que Rob vea a la bebé. Le dijo a toda la familia de Rob que cambié mi número de teléfono y me mudé para que Rob no pudiera encontrarme. Esto no era cierto. Todavía vivía en casa de mi hermana y tenía el mismo número de teléfono. Rob simplemente nunca intentó contactarme. La esposa de mi excolega Mark, Lisa, de 30 años, se comunicó conmigo después de enterarse de lo sucedido por otros compañeros de trabajo. Lisa trabaja en seguridad digital y estaba enojada por cómo Sarah había usado fotos de un almuerzo de trabajo para crear sus mentiras. Me pidió que le enviara la captura de pantalla que Sarah le había mostrado a Rob. Lisa revisó los mensajes y encontró varios problemas con ellos. Las marcas de tiempo no coincidían con cómo funcionaba el sistema de mensajería de nuestra empresa. La foto de perfil utilizada en los mensajes falsos era de la cuenta de Facebook de Mark, pero nosotros usábamos Outlook para las comunicaciones del trabajo. También encontró evidencia de que los mensajes habían sido creados usando una aplicación generadora de mensajes. Lisa me ayudó a obtener imágenes de seguridad de nuestro edificio de oficinas que mostraban el almuerzo de equipo que Sarah había usado como prueba de engaño. Las imágenes claramente me mostraban a Mark y a otros 4 miembros del equipo entrando juntos a la cafetería y saliendo como grupo una hora después. Mientras Lisa investigaba, encontró algo interesante en las redes sociales. Descubrió viejas publicaciones de la cuenta de Facebook de Sarah de cuando Rob era un bebé. Sarah había acusado a Kevin de no ser el padre de Rob en ese entonces. Había creado evidencia falsa similar a la que usó contra mí. Lisa encontró publicaciones donde Sarah hablaba de hacerse una prueba de ADN. Kevin en realidad había demostrado que era el padre de Rob, pero Sarah había ocultado esta información. Había eliminado la mayoría de estas publicaciones, pero Lisa las encontró en versiones archivadas de su perfil. Intenté enviar toda esta información a Rob, pero descubrí que había bloqueado mi número. En cambio, le envié todo a Amy. Al principio, Amy no respondió. Una semana después me llamó. Dijo que había comenzado a revisar viejas fotos y documentos familiares después de ver la evidencia. Encontró cartas de Kevin a Rob y a ella que Sarah había escondido. También encontró tarjetas de cumpleaños de Kevin que tenían dinero dentro, dinero que Sarah había tomado mientras les decía a los niños que su padre nunca les había enviado nada. Amy finalmente le mostró todo a Rob, pero Sarah ya se había preparado para esto. Le dijo a Rob que yo le había pagado a Lisa para crear evidencia falsa. Dijo que estaba tratando de arruinar su relación con Rob porque estaba enojada por el divorcio. Rob le creyó de nuevo. Sarah luego hizo algo aún peor. Le dijo a Rob que solicitara la custodia de Emma si las pruebas de ADN demostraban que era su hija. Dijo que yo era una madre no apta porque me había mudado con mi hermana en lugar de conseguir mi propio lugar. No mencionó que tuve que mudarme porque ellos me echaron. Amy me admitió algo durante nuestra llamada. Sarah en realidad le había pedido que ayudara a crear los mensajes falsos sobre Mark y yo. Amy se había negado, pero no se lo dijo a Rob porque tenía miedo de ir en contra de su madre. Amy dijo que Sarah había hecho cosas similares durante su infancia, pidiéndole a Amy que mintiera sobre cosas que Kevin supuestamente hizo o dijo.
Sarah comenzó a decirles a los familiares que yo era mentalmente inestable e inventaba historias sobre ella. Dijo que yo estaba obsesionada con ella y trataba de poner a sus hijos en su contra. Algunos familiares que conocían a Sarah desde hacía años comenzaron a cuestionar su historia, pero ella tenía respuestas para todo. Les dijo que yo había manipulado a Lisa y a Amy para que me ayudaran a crear evidencia falsa contra ella. La prima de Rob, Susan, de 49 años, me llamó la semana pasada. Dijo que Sarah había tratado de convencerla de que le dijera a Rob que me había visto con otros hombres durante mi embarazo. Susan se negó y le dijo a Sarah que estaba equivocada al intentar destruir el matrimonio de su hijo. Sarah luego le dijo a Rob que Susan estaba mintiendo y probablemente me estaba ayudando porque siempre había estado celosa de la relación de Sarah con sus hijos. Decidí hablar con un abogado sobre la protección de mis derechos y el futuro de Emma. El abogado me aconsejó que documentara todo, las mentiras de Sarah, la evidencia que Lisa encontró y todos los familiares que Sarah había tratado de convencer para que mintieran sobre mí. Dijo que podríamos necesitar esto si Rob intentaba obtener la custodia de Emma. Mi hermana sugirió que me mudara a casa de nuestros padres en otro estado hasta que las cosas se calmaran. Lo consideré, pero decidí quedarme. Mudarse solo le daría la razón a Sarah cuando le dice a la gente que estoy tratando de mantener a Emma lejos de Rob. No dejaré que me obligue a dejar mi trabajo y mi sistema de apoyo solo porque ella quiere controlar la vida de su hijo. Actualización 2. El padre de Rob, Kevin, finalmente se hartó de la manipulación de Sarah e intervino el mes pasado. Condujo a la oficina de Rob durante la hora del almuerzo porque era la única forma de hablar con Rob sin que Sarah estuviera presente. Kevin trajo un sobre grande con documentos de hace 30 años. El sobre contenía documentos judiciales del divorcio de Kevin y Sarah, incluidos los resultados de una prueba de ADN que demostraban que Rob era su hijo. Había correos electrónicos impresos donde Sarah admitía haber creado pruebas falsas sobre el engaño de Kevin. Kevin incluso tenía una carta de la hermana de Sarah escrita durante su divorcio que describía cómo Sarah había falsificado pruebas. Kevin le explicó todo a Rob. Le contó cómo Sarah lo había acusado de no ser el padre de Rob cuando Rob tenía solo un año. Sarah le había mostrado a Kevin mensajes falsos entre su hermano y ella afirmando que Rob en realidad era hijo de su hermano. Kevin inmediatamente se hizo una prueba de ADN que demostró que era el padre de Rob, pero Sarah aún así logró darle la vuelta a la situación y hacer que Kevin pareciera el malo. Kevin también le contó a Rob sobre el dinero que les había enviado a él y a Amy todos los meses después del divorcio. Sarah se lo había quedado todo mientras les decía a los niños que su padre nunca los apoyó. Le mostró a Rob extractos bancarios que demostraban las transferencias. Incluso tenía recibos de regalos de cumpleaños que había enviado y que Rob y Amy nunca recibieron. Mientras Kevin le contaba todo a Rob, Amy llamó a Rob. Había pasado semanas revisando viejos videos familiares y encontró imágenes de la fiesta del 10º cumpleaños de Rob. En el video, Sarah claramente estaba sacando el regalo de Kevin, una consola de videojuegos, de su caja y diciéndole a Rob que era de ella. Amy tenía más videos que mostraban incidentes similares. Amy finalmente le contó a Rob toda la verdad sobre los mensajes falsos que Sarah había tratado de crear sobre mí. Sarah inicialmente le había pedido a Amy que dijera que nos había visto a Mark y a mí juntos en un hotel. Cuando Amy se negó, Sarah trató de convencer al novio de Amy de que dijera que nos había visto. El novio de Amy también se había negado, pero Amy admitió que debería habérselo dicho a Rob inmediatamente en lugar de quedarse callada. La prima de Rob, Jenny, de 29 años, también se presentó con información. Jenny trabajaba en el banco donde Sarah y yo solíamos trabajar. Le dijo a Rob que Sarah había sido despedida por crear problemas entre compañeros de trabajo, no por una reducción de personal como ella había afirmado. Sarah tenía un historial de difundir rumores y crear pruebas falsas para meter a la gente en problemas. Después de enterarse de todo esto, Rob finalmente aceptó conocer a Emma. La reunión tuvo lugar en casa de mi hermana con mis padres presentes. Emma tenía 3 meses para entonces y se parecía exactamente a Rob. Tenía sus ojos azules y la misma marca de nacimiento en el hombro que Rob. Rob pidió hacer una prueba de ADN, a la que accedí de inmediato. Utilizamos un laboratorio de pruebas muy recomendado y obtuvimos los resultados en una semana. La prueba confirmó lo que yo sabía, Rob era el padre de Emma. La prueba mostró una probabilidad de paternidad del 99,99%. Rob trató de disculparse después de obtener los resultados de la prueba. Dijo que había sido estúpido al creer las mentiras de su madre. Habló de cómo Sarah siempre había controlado su vida, eligiendo su universidad, su carrera e incluso tratando de elegir a su esposa.
Admitió que casi se había casado con Cla años atrás porque Sarah seguía insistiendo en ello, pero yo no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar. Rob me había echado de nuestra casa cuando tenía 8 meses de embarazo. Ni siquiera se había molestado en comprobar si yo estaba bien durante el último mes de mi embarazo. Se había perdido el nacimiento de Emma y sus primeros 3 meses de vida porque eligió creer mentiras sin darme la oportunidad de explicarme. Actualización 3. Estos últimos 6 meses han mostrado a todos la verdadera naturaleza de Sarah. Después de que Rob la confrontó con toda la evidencia, ella trató de justificar sus acciones. Afirmó que creó los mensajes falsos sobre mí porque podía notar que yo lo estaba engañando, incluso si no podía probarlo. Dijo que había tenido que proteger a Rob porque él era demasiado confiado. Rob finalmente vio lo tóxica que era su madre. Recordó su vida y se dio cuenta de cómo Sarah lo había controlado todo. Lo había convencido de estudiar ingeniería en lugar de música, que era lo que amaba. Lo había hecho aceptar un trabajo cerca de su casa en lugar de aceptar una mejor oferta en otra ciudad. Incluso había elegido su primer apartamento, alegando que los que a él le gustaban no eran lo suficientemente buenos. Rob se mudó de la casa de Sarah y encontró su propio apartamento. Le dijo a Sarah que vendería la casa que le había comprado, ya que ella tenía ahorros propios. Sarah trató de evitar esto diciéndole a los familiares que Rob la estaba dejando sin hogar, pero Rob les mostró pruebas de su saludable saldo bancario. Amy también cortó contacto con Sarah después de descubrir más mentiras. Descubrió que Sarah había saboteado su relación con su novio de la escuela secundaria porque él la había animado a estudiar en el extranjero. Sarah había creado cuentas falsas en las redes sociales para enviarle a Amy capturas de pantalla de su novio supuestamente engañándola. Amy había terminado esa relación sin cuestionar la evidencia, al igual que Rob lo había hecho conmigo. Rob trató de detener nuestro proceso de divorcio. Me envió largos correos electrónicos explicando cómo la terapia lo estaba ayudando a comprender la manipulación de Sarah. Habló de querer ser una familia con Emma y conmigo. Sugirió terapia matrimonial y pidió otra oportunidad, pero yo ya había seguido adelante. Durante estos 6 meses, había encontrado un mejor trabajo que pagaba más y tenía mejores beneficios para padres solteros. Me había mudado a mi propio apartamento de 2 habitaciones y había creado una rutina estable para Emma. Tenía un buen sistema de apoyo con mi familia y no necesitaba ni quería que Rob volviera a mi vida como esposo. Acordamos un acuerdo de custodia donde Rob ve a Emma 3 veces por semana. Él está tratando de ser un buen padre y me alegra que Emma tenga esa relación con él, pero nuestro matrimonio se acabó, no porque necesitemos terapia o consejería, sino porque la confianza, una vez rota, no siempre se puede arreglar. Sarah todavía trata de causar problemas. Creó cuentas falsas en las redes sociales para enviarme mensajes afirmando que tenía pruebas de que Rob me engañó durante nuestro matrimonio. Le dijo a mi nuevo jefe que yo había robado dinero de mi trabajo anterior. Incluso trató de llamar a servicios de protección infantil con denuncias falsas sobre el cuidado de Emma. Nada de eso funcionó porque ya habíamos advertido a todos sobre su comportamiento y documentado sus mentiras pasadas. La última noticia que tuve de Sarah fue de Amy. Sarah les había estado diciendo a la gente que era víctima de una conspiración. Afirmó que Rob y yo habíamos trabajado juntos para incriminarla porque queríamos su dinero. Algunos familiares realmente le creyeron, pero la mayoría ahora saben la verdad sobre quién es realmente. Emma ahora tiene 9 meses y está prosperando. A veces pienso en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si Rob hubiera confiado en mí en lugar de en su madre, pero ahora soy más feliz sin tener a Sarah en mi vida y me alegra que Emma no crezca pensando que el comportamiento manipulador de su abuela es normal.